Bueno, damas y caballeros, arquistas constructores, una introduccióncita, pero tan amable, a los cerros orientales de Bogotá. ¿Cómo me les está llamando a estos cerros orientales de Bogotá? Pues llámalos Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y la franja de adecuación, es decir, franja de adecuación. ¿Para qué? Zona de amortiguación entre lo que es la ciudad de Bogotá y la reserva forestal. Entonces que hay una franja de adecuación entre reserva forestal, árboles y ciudad. La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental es un área protegida de carácter nacional. Es que es una área protegida. Pero le van a decir protegida de qué? Declarada a través de un acuerdo. Esto a través de un acuerdo en el año 76, acuerdo 30, expedida por el INDERENA. Y la franja de adecuación fue el resultado del fallo del Consejo de Estado en el año 2014 a la acción popular. La reserva se localiza sobre los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, siendo estos parte del sistema orográfico y de la estructura ecológica principal distrital. Es que es parte de la estructura ecológica principal. Pero ¿por qué dices que es sistema orográfico? ¿Cómo que sistema orográfico, muchachos? ¿Cómo que oro? Orografía es la rama de la geografía física dedicada a describir, clasificar relieve terrestre. Orográfica no es oro, es la rama de la geografía dedicada a describir. 1. Describir. 2. Clasificar el relieve terrestre, especialmente montañas, mesetas, cordilleras de una región. Permite visualizar topografías para planificación de infraestructura, planificación de agricultura y el estudio de los recursos hídricos. ¿Para qué vas a hacer una planificación de topografía en una cordillera? Para planificar infraestructura, agricultura o estudios hídricos. Elementos. Incluye montañas de más de 700 metros, sierras, cordilleras, conjuntos montañosos, mesetas, valles y colinas. ¿Me entiendes? Que el sistema orográfico no es el oro. Sí, la consonancia suena a oro. Se enfoca en el trabajo ambiental a nivel regional de un macizo de montañas, como el Chingaza y el páramo de Sumapaz, como espacio geográfico, donde se originan dos de las tres principales fuentes de abastecimiento para Bogotá. Pues qué interesante el sistema orográfico. La orografía es fundamental para los ingenieros, para la construcción de caminos, puentes, el ordenamiento territorial. Es algo así como el POT para la planeación, la orografía. El ordenamiento territorial, la mitigación de riesgo natural, como deslizamientos en áreas andinas. Por ejemplo, el sistema orográfico concentra la mayor parte de la población y la actividad económica. Entonces, un sistema orográfico no es un sistema de oro, zonas donde haya oro. Es un conjunto de elevaciones y formas de relieve que configuran una región. Eso, cordillera oriental, pero en una región determinada. En términos prácticos se refiere a la estructura montañosa, que son cordilleras. Si te digo la diferencia entre cordillera y cerro, ¿cuál es? Ah, bueno. Que define el paisaje. Esto es define el paisaje.
afecta aspectos vitales y el ciclo de agua. Componentes. Elementos de relieve incluyen no solo montañas, colinas, altiplanos, depresiones. O sea que usted ve un cerro o usted ve una cordillera y también puede pensar, no, esto es un monte, no, esto es un... Pues no, cada cosa tiene lo suyo. ¿Hay una influencia climática también o no? Actúa como una barrera natural. El efecto orográfico. A eso voy, que el efecto orográfico es una fuerza al aire a elevarse, a enfriarse, condensarse, provocando lluvias en una vertiente. Barlovento sequedad en otra. Sotavento. Lluvias, barlovento. Sequedad, sotavento. Importancia hídrica. Muchos sistemas funcionan como fábricas de agua. Por ejemplo, Sistema orográfico de Bogotá protege áreas como el macizo de Chingaza, esenciales para el abastecimiento de agua. Pues Cordillera de los Andes va a nivel Sudamérica. El Himalaya va para Asia, Alpes para Europa, montañas rocosas Norteamérica. Mira, a ver, hazme la claridad un cerro y una cordillera. La diferencia entre un cerro más chiquito y una cordillera es a nivel Sudamérica. La diferencia principal radica en la magnitud y la agrupación rocosa. Mientras un cerro, vamos a subir al cerro, es una elevación individual modesta, una cordillera. Cerro es una cordillera, es un sistema colosal de montañas conectadas. Sistema de montañas conectadas. Entonces, el cerro es una modesta elevación, porque la cordillera es un sistema de montañas conectadas. El cerro. ¿Qué dice el cerro? Es una elevación de tierra aislada y de menor altura que una montaña. El cerro es menor que una montaña. Altura. Generalmente, un cerro no supera 200 metros sobre el terreno circundante, aunque en regiones de Latinoamérica se llama cerro a picos de 3000 metros. O sea que me estás diciendo que los de las ciudades sudamericanas no conocen bien el término de cerro. Un cerro es de 200 metros, pero acá cualquier pico de 3000 le dicen vaya al cerro en Monserrate. Cerros orientales. Suele tener una cima redondeada. Mira que si la cima es redonda, o roma o laderas suaves, que si el cerro tiene la punta redonda, la cima es redonda, puede formarse, el cerro puede formarse por una erosión, por la acumulación de sedimentos. Oye, ¿cómo así que acumulación de sedimentos? Cuando dices eso de sedimentos, la acumulación de sedimentos es el proceso geológico, físico, donde partículas de tierra, arena, materia orgánica se depositan en el fondo de cuerpos de agua, zonas terrestres tras su transportadas por el viento y agua. Este fenómeno natural, acelerado por actividades humanas como la deforestación, construcción, reduce la capacidad de embalses, daña un ecosistema, provoca inundaciones, degrada la calidad de agua, requerimientos. ¿Qué pasa? Causas: erosión de costas, escorrentía, deforestación, agricultura, construcción, actividades de ríos que depositan materiales. Es que están depositando materiales en los ríos, lagos y presas. Reduce el volumen de almacenamiento de agua, afectando generación de energía hidroeléctrica. Reduce un volumen de almacenamiento de agua. ¿Qué tal si depositan materiales? ¿Me entiendes? Aumentan nutrientes, fomentando proliferación de algas, plantas acuáticas, lo que reduce el oxígeno. Obstruye tuberías,
sistemas de alcantarillado y cauces provocando inundaciones, malos olores. Ah, bueno, está chévere la negociación acá. Pues sí, ¿no? Está chévere. Fomentan la proliferación de algas acuáticas, lo que reduce el oxígeno. Aumenta nutrientes fomentando proliferación de algas, plantas, reduce el oxígeno. Obstruye tuberías, sistemas alcantarillados, provocando inundación. Calidad del agua, facilita la proliferación de bacterias, microorganismos. Procesos geológicos a lo largo de millones de años. La acumulación de estos materiales bajo presión forman rocas sedimentarias, rocas como la arenisca. La gestión que se está haciendo se combate mediante la reforestación para reducir la erosión, limpieza periodística de sistemas de alcantarillado y el dragado de cuerpos de agua, erosión, reforestación, que es la erosión, si sabe tanto. Es el proceso natural del desgaste, transporte, deposición de materiales de la superficie terrestre, suelos, rocas, causados por agentes físicos como agua, viento, hielo y gravedad. La erosión modela el paisaje. La erosión se encarga de modelar el paisaje, creando valles, cañones, costas, pero puede intensificarse por la deforestación, por la agricultura. Entonces me estás diciendo que la erosión es el desgaste del paso de las fuerzas, modelando un paisaje. Agentes erosivos, hídrico, producido por la lluvia, es que el agua pega duro en las rocas y las rocas absorben agua. La erosión, entonces un desgaste que sufre la superficie de la tierra por la acción de las fuerzas. Es una serie de procesos naturales, sean de naturaleza física, sean de fuerza química, desgastan, destruyen suelos, rocas. Pues que hay tipos de erosión, muchachos. Erosión hídrica, eólica de viento, gravitacional. ¿Cómo se erosionan los suelos, muchachos? La erosión de suelos, otro proceso, es un proceso de movimiento del suelo por acción del agua, por acción del viento, como las partículas se desprenden y transportan de un lugar a otro lado. Este es un lugar de procesos naturales que está ocurriendo durante milenios de años. Milenios de años, el viento lleva partículas, el agua, el viento, el hielo, la gravedad, intervienen en el movimiento material del suelo. Pues etapas de la erosión. Desprendimiento. Uno es que la erosión del suelo tiene etapas: desprendimiento, transportes, sedimentaciones. La erosión del suelo agrícola trae efectos. ¿Cuáles pueden ser la erosión del suelo? Mira, el concepto de erosión de suelo hace referencia al deterioro del terreno debido a eliminación de partículas. Las etapas básicas de erosión del suelo es que se secó, se enfrió la tierra, se secó. Desprendimiento, transporte y sedimentación. Su velocidad depende del tipo de suelo. La agregación depende. Infiltración, cobertura de terreno. Los campos bien agregados son menos vulnerables. Los terrenos desnudos son los más fáciles de destruir. Las laderas requieren una protección adicional,
contra la erosión del agua durante la lluvia se pueden abordar con cultivos bien cubiertos, con una buena cobertura, pastos, cultivos de terraza. Factores que causan la erosión del suelo. Existen factores de erosión del suelo naturales antropogénicos. La tierra de los campos es arrastrada por el viento y las rápidas escorrentías del agua durante fuertes lluvias, pero también está la erosión del suelo. Erosión del suelo causada por la propia agricultura se estaba gestionando mal. Factores de la erosión del suelo: fuertes ráfagas de viento, cambio climático, lluvias, inundaciones, incendios. ¿Qué pasa después del suelo? Después del incendio hay una erosión de suelos. Aparte de los factores naturales, también existen erosiones del suelo causadas por el hombre debido a la gestión irresponsable de explotaciones agrícolas, deforestaciones para expansión de las zonas urbanas, el desarrollo turístico, la construcción de carreteras. Por ejemplo, construcción de carreteras. Práctica agrícola, que provocan erosión del suelo. También la misma práctica agrícola, no puedo creer. La vegetación natural, protege mucho mejor que los cultivos. Vegetación protege mucho mejor que cultivos, porque las tierras de cultivo son más vulnerables a lluvias y vientos. Entonces, como está una tierra muy sensible a la lluvia, entonces ¿qué pasa? Se ahoga. Además, las prácticas agrícolas pueden provocar erosión de suelo debido a la reducción. Se reduce en la práctica de agricultura, se está reduciendo la biodiversidad. Me estás diciendo que cuando se practica la agricultura se está reduciendo una biodiversidad, tanto en la variedad de la vegetación como en los microorganismos. A su vez, la falta de materia orgánica y de biota beneficiosa repercute negativamente en la fertilidad de los campos, porque no solo se llevan las partículas de tierra, sino también los nutrientes. Las principales causas de la erosión del suelo debido a una mala gestión. Principales causas de los suelos debido a una mala gestión de la explotación agrícola son las fertilizaciones, son el riego excesivo, la labranza, el monocultivo, los sobrepastos. Veamos el impacto de las distintas prácticas agrícolas en el proceso erosivo. El monocultivo provoca la erosión del suelo. El monocultivo implica, es que hizo un cultivo, pero lo hizo un monocultivo. Implica el cultivo de la misma planta durante varias temporadas, dado que cada cultivo requiere unos nutrientes. Esta práctica provoca agotamiento del campo. Se agotó de nutrientes del campo porque era monocultivo. En consecuencia, puede provocar la degradación de la tierra y un aumento de la erosión del suelo. ¡Wow! Técnica. No hay tierra orgánica. Suelo. Erosión del suelo. Entonces, si tenía alguna idea agricultura, se sentirá desmotivado. Esto está genial. Bueno, sí.
La erosión en todas partes. Los fertilizantes provocan la erosión del suelo. Puede ocurrir el excesivo fertilizante mineral bajo una fertilización orgánica insuficiente. Provoca la deshumidificación, destrucción de la estructura. Se hace más vulnerable el riego provoca la erosión. A veces sí el riego artificial es la única forma de producir cultivos. Cuando se carece de suministro de agua, no carecen de agua, entonces tienen un riego superficial, artificial. Pero un riego excesivo puede causar la erosión de capa superior del suelo. Se trata sobre todo del riego superficial. Cuando los nutrientes, las partículas de la capa superior del suelo se desprenden en los campos irregulares. Hídrica. Estable. Instalan. Riegos artificiales son propios y malgastan los recursos. Suelo. Su propio huerto. Incluirse. Entonces, tenemos sobrepastoreo provoca la erosión. El sobrepastoreo es un claro ejemplo de manejo de pastos, destruye cubiertas vegetales, favorece procesos erosivos, pastoreo rotativo. Cultivos de cobertura pueden solventar problemas. La agricultura en terraza provoca la erosión del suelo. No, al contrario. Las terrazas evitan la erosión al frenar la corriente de agua. Frena corrientes de agua en plataformas uniformes. Pues de pronto se motivaría con agricultura en terrazas porque frena corrientes de agua en plataformas. Por terrazas. Poner niveles. Corrientes de agua. Corrientes de agua. Entonces, cualquier tala de árboles puede acelerar el proceso de erosión. No me digas que con la tala de árboles se adelanta la erosión, ya sea la recogida de madera, ya sea la ampliación de las tierras agrícolas para el cultivo de la palma. La práctica de tala rasa, cuando se eliminan todos, o la mayoría de los árboles, es la que más expone las tierra forestal, provocando erosión del suelo por desertificación. ¡Wow! Erosión. Sin medir el suelo en otras condiciones
víctima erosión del suelo. Pues la deforestación aumenta la erosión del suelo. Sí, hace que los terrenos forestales sean más propensos a los procesos erosivos, porque los árboles proyectan sombra, fijan terrenos forestales con raíces, frenan las escorrentías del agua, enriquecen el suelo del bosque con materia orgánica. Tipos de erosión del suelo. La clasificación se basa velocidad de procesos de erosión en su causa. Existen diferentes tipos de erosión del suelo. Los principales agentes de erosión del suelo de forma natural son las corrientes de agua, las tormentas de viento, aunque la situación también puede verse agravada. Erosión hídrica. Bueno, la erosión hídrica, este tipo de erosión hídrica del suelo, erosión del suelo, está causada por el agua, implica la eliminación de capas superiores del suelo tras la lluvia. Inundaciones, por lo tanto, puede producirse tanto por eventos climáticos extremos como por la actividad agrícola. En los terrenos desnudos y en casos de lluvias, la destrucción a causa del agua se produce más rápidamente. Las formas más comunes de la erosión son ribera, lámina, barrancos. Forma más común de erosión del suelo por agua: riberas, láminas, barrancos, salpicaduras. Consulte su descripción detallada en nuestra sección. ¿Qué pasa con los barrancos? Pues la erosión hídrica es uno de los muchos factores que son dañinos para la productividad de las tierras, lo que eventualmente hace que la tierra sea completamente inadecuada para la agricultura, dependiendo de sus causas. Existen diferentes tipos de erosión hídrica para prevenir cualquier tipo de erosión hídrica y sus consecuencias agresivas al agricultor. Debe saber identificar tipos. Afortunadamente, la agricultura moderna ofrece formas de ayuda a agricultores para controlar el buen estado de sus suelos, detectar el riesgo cuando la erosión hídrica es causada por el agua, tomar las medidas. La erosión hídrica es el escurrimiento superficial de la tierra causado por el agua de riego, en la lluvia, deshielo, descorrentía, mala gestión de riego. En última instancia, el agua de lluvia es la principal responsable de este problema. El caudal del agua mueve las partículas orgánicas e inorgánicas del suelo por la capa superficial del suelo, dejándolas a niveles bajos. El resultado de esto sería una inundación. Los residuos de suelo deteriorados pueden constituir un nuevo suelo y acabar en depósitos cercanos, arroyos. Las causas. Debido a una serie de causas, el desplazamiento de la tierra por el agua puede ser normal, natural, acelerado. La erosión hídrica ocurre con mayor facilidad en los suelos arenosos, que los suelos en Usaquén son arenosos. La erosión hídrica natural está fuera de control. No influye significativamente sobre la fertilidad del suelo. No hay fertilidad del suelo cuando, digamos, hay erosión hídrica en tierra arenosa, porque se pierde el control. Falta que sea más fértil la tierra, fertilidad de la tierra. Lo contrario a fertilidad de la tierra es que haya erosión hídrica sobre suelo arenoso. Ejemplo de erosión hídrica de este tipo se debe a las fuerzas naturales: lluvia, nieve derretida y la escorrentía. Cada tipo de suelo tiene su índice de erosión, dependiendo de las propiedades de la tierra, el cultivo y el clima. Por el contrario, la erosión hídrica acelera en consecuencia de una agricultura irracional. La erosión hídrica es causada por la elección incorrecta del método de riego, goteo, de la cantidad de agua por el riego a destiempo, causando la destrucción de la capa primera fértil.
El escurrimiento de la tierra provocado por el agua se produce en varias etapas y se manifiestan de diferentes formas según el factor que provoca. A continuación enumero tipos de erosión hídrica. Erosión pluvial. Pues etapa del proceso de erosión. Las gotas de lluvia bombardean la tierra expuesta en desnuda, moviendo sus partículas, mueven partículas la estructura de su capa, causa la formación de costra, afecta negativamente la capacidad de infiltración del suelo, eventualmente resulta formación de escorrentía. Impresionante. Erosión laminar. La erosión laminar, erosión hídrica, ocurre cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración. Resulta la pérdida de partículas finas del suelo que contienen nutrientes. Contiene nutriente, materia orgánica. Por lo general, después de la formación de costras, sigue avanzando como consecuencia de la degradación anterior. Si no se evita, uno de los efectos negativos de la degradación será la formación de surcos, grietas. Es el tipo erosión en regueros. Es el tipo de deterioro cuando el agua se concentra a más profundidad del suelo, comienza a formar canales. Estos canales pueden tener hasta 30 centímetros de profundidad, provocar desprendimientos, movimientos de partículas. Esa degradación pueden eventualmente convertirse en erosión, en cárcavas, barrancos. Es entonces cuando los barrancos alcanzan 3 metros de profundidad. Cárcavas. Esta es una etapa avanzada del daño causado por las aguas pluviales cuando los canales superficiales se degradan hasta el punto en que incluso el arado no es de gran ayuda, además de causar enormes pérdidas del suelo y destruir tierras de cultivo. También resulta una reducción de calidad del agua. Bueno, pues son tipos de erosión. Entonces tenemos cerros orientales, reserva RFP, reserva forestal, protectora bosque oriental. Es una área protegida de carácter nacional. Ya sabemos por qué van a proteger una área, porque existe el fenómeno de la erosión. Erosión en el suelo, producto del agua. Erosión del suelo, producto de otras cosas. Área protegida de carácter nacional. Área protegida por la erosión. Declarada a través del Acuerdo 30 del año 76. La franja adecuada fue resultado de un Consejo de Estado en el 2014. La franja que está ahí de adecuación, gracias a Consejo de Estado, es gracias a una acción popular que hizo el Consejo de Estado en el 2014. La reserva se localiza sobre los cerros orientales, siendo esta parte del sistema orográfico que no es que tenga oro, sino es la que analiza el paisaje y el agua cuando cae va moldeando, y como moldea, entonces se hace intervención. Tenemos una ubicación estratégica, facilita conexión entre parques naturales en 14.000 hectáreas que se limitan al norte por Torca y al sur por Boquerón de Chipaque. Nacen diversas fuentes hídricas superficiales y existe un gradiente de 2.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar que favorece diversidad de ambientes. Por ende, cada ambiente tiene un ecosistema. La reserva ha sido históricamente afectada por el proceso de expansión urbana. En esos cerros, ¿será que ha habido expansión urbana? A pesar de los limitantes físicos jurídicos. Tenemos localización. La reserva se localiza sobre los cerros orientales, siendo estos parte de un sistema orográfico de la estructura ecológica principal. Por su ubicación estratégica, facilita conexión regional
Conéctame los parques naturales. D. Chingaza, Sumapaz. En sus aproximadamente 14.000 hectáreas, limitadas al norte. Es que cerros orientales se van a comunicar norte con sur, con el norte con el sur, pues que hay 14.000 hectáreas. Y quiere decir que si vas a medir qué distancia hay entre norte y sur, podrías medirlo a través de los cerros orientales, que dice que tienen 14.000 hectáreas de norte a sur. Norte, Torca, sur, Boquerón, de Chipaque. Nacen diversas fuentes hídricas superficiales y existe una gradiente. Bueno, la reserva ha sido históricamente afectada